Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Antes que nada agradezco la atención por ver este video y haber elegido de entre tantos que hay aquí en la red. Este video es el segundo de la serie Introducción a la teoría musical. En este video vamos a enfocarnos a lo que es el sonido en la música. Para los que no saben a qué me refiero con el segundo video, más que nada yo ya he hecho unos videos de enseñanza a tocar instrumentos musicales y voy a seguir haciendo otros con diferentes instrumentos. Ya tengo lo que es el material para el de guitarra, el del teclado, posteriormente van lo que es el violín, el flautas y otros instrumentos que tengo aquí en casa que iré compartiendo con ustedes de cuál es su técnica, cómo se usan. Pero sin embargo, no importa qué instrumento vayamos a tocar, si la teoría básica es aplicable para cualquier instrumento. En el primer video hablé de lo que es el concepto de la música y los componentes de la música. Como tal, vemos que el concepto de la música tenemos que es una ciencia y arte en el cual de combinar los sonidos musicales, los silencios y el ruido en un lapso de tiempo. Esto es prácticamente una definición general y para tal llevarse a cabo este proceso pues va a requerir lo que es de la melodía, de la armonía, del ritmo y de la textura. Son los elementos que se requieren para crear una obra musical. Ahora, para crear esta obra musical, en la materia prima pues es el sonido. Y de ahí la importancia de abordar este tema en este proceso de enseñanza que estoy ofreciendo a ustedes. Aquí, pues los puntos que iremos abordando en este video es el concepto del sonido como tal, el concepto de ruido, el concepto de onda sonora, el concepto de rango sonoro audible o perceptible, el concepto de sonido musical. Son los puntos que iremos viendo. Más que nada, como cultura general, así como para tener una noción de dónde vienen las notas musicales. Como cultura musical, pues digamos, nos vamos a tener una visión, ¿no? de qué estoy hablando o de dónde viene, ¿no? Por qué es una nota así o por qué se llama de esta forma la nota. Y porque un sonido es más grave o más grueso, es lo que vamos a poder interpretar. Como aquí me voy a enfocar, también voy a definir lo que es la onda sonora, cómo lo percibimos, pero eh, esta onda sonora no es tan, digamos, no quiero formar algo tan académicamente, ¿no? Ya que si queremos más información, bien podemos consultar un libro de secundaria de segundo año, donde viene la parte de la física, o un libro que por ejemplo a mí se me hace un poquito más completo de una forma clara, es el libro de física moderna de White, editorial Limusa me parece. También los de la serie Shaun, también podemos encontrar esos libros de física. Son un poquito más condensados y enfocados a problemas, pero podemos entender lo que es el fenómeno de la acústica y el sonido. También, y sobre todo en la parte en que me voy a enfocar, o quiero que tomen más en cuenta de lo que es esta parte del sonido, es en el punto donde voy a explicar de lo que es un hertz, ya que el hertz es la base o la unidad de medida de la onda, frecuencia de la onda sonora, y a partir de ello pues vamos a poder medir lo que es el sonido perceptible para el ser humano, los sonidos musicales, y le vamos a poder dar un uso, ya sea que estemos tocando de forma tradicional con algún instrumento X, teclado, guitarra, bajo, etc. O nos vayamos a dedicar a lo que es ya la parte de la música electrónica, donde requerimos tener este conocimiento básico ¿cómo se llama? De este conocimiento básico de lo que son las frecuencias en Hertz, ya que pues digamos, va a ser la materia prima para producir nuestras obras musicales o poder comprender qué es lo que estamos tocando en cierto momento en un instrumento. Digamos aquí, aquí tengo un instrumento digital, ya no es tan tradicional,
pero también está basado en estos principios para poderlo, ya sea que alguien quiera desarrollar una aplicación similar a la que, bueno, ahorita les voy a ir mostrando, o quieran crear música electrónica, etcétera, pues es importante que conozcan lo que es las notas musicales en términos de hertz o de frecuencias de onda. Aquí el primer punto que vamos a tocar, como ya mencioné, es el sonido. En forma literal yo lo he definido de la siguiente manera, ya que he leído diversos textos y este fue el concepto que he creado para ustedes. Vamos a tener que el sonido va a ser un fenómeno físico en el cual la energía se propaga en forma de onda a través de un medio material, y este puede ser líquido, sólido, gaseoso, etc. Y para materializarse, además del medio transmisor, va a requerir de un emisor y un receptor. Este receptor va a poder ser artificial o biológico, el cual le va a dar un sentido y uso a esa información que está recibiendo. Bueno, aquí en el primer párrafo del concepto decimos: es un fenómeno físico en el cual la energía se propaga de forma de onda a través de un medio material, líquido y sólido o gaseoso. Para empezar, tenemos que tener la noción de qué es una onda. Una onda, por ejemplo, si quisiéramos, es como si tiráramos está un cuerpo en reposo, digamos un lago. Arrojamos una piedra y se va a generar movimiento. Eso va a ser lo que es digamos, una representación física de lo que es una onda o el movimiento de una onda. Y va a haber en un medio, ¿no?, que va a ser el líquido, que va a ser el agua. Ahora, después dice que se puede transmitir en un medio líquido, sólido, gaseoso, y aquí le puso etcétera, ya que si bien las formas tradicionales en que concebimos lo que es la materia puede ser líquida, sólida y gaseosa, también hay otras formas como lo que es el plasma, y considero conforme vaya avanzando la ciencia pues van a encontrar otras formas de modificar la materia. Por eso se queda abierta esa posibilidad, ¿no?, como tal, del medio para transmitir el sonido. Dice que para materializarse este fenómeno pues se requiere de un medio transmisor. Aparte del medio transmisor, como ya sabemos, líquido, sólido, gaseoso o etcétera, va a requerir una fuente generadora o emisora. En primer lugar, digamos, en forma general, en la música pues va a ser el cantante o intérprete de la obra musical, o el instrumentista, quien esté tocando el instrumento, va a ser el emisor. Bueno, más que nada, aquí pues el emisor es este medio, ¿no?, el instrumento, y va a requerir un medio receptor, que es quien va a escuchar esta obra o va a recibir. Digamos, si está en un estudio de grabación, el medio receptor va a ser un artificial, puede ser analógico, puede ser digital, etcétera, ¿no? Y pues va a captar esa energía, la va a procesar y le va a dar un uso o una función. Si es en un concierto, pues quien va a ser el medio biológico pues va a ser el oyente, ya sea un individuo o la masa como tal, el grupo las personas que están en ese concierto. Y el medio transmisor pues de inicio va a estar perturbar el aire, o si va a haber algún medio mecánico de amplificación, pues también van a intervenir ambos, tanto el artificial como el biológico, en este caso de un concierto en vivo. Son las dos personas que van a recibir o percibir ese sonido, los dos medios. Ahora, tenemos que también tener en cuenta que el ruido es un sonido también. Es un sonido también, más que nada. La diferencia está en que el ruido, a diferencia del sonido musical, es enarmónico. Es decir, prácticamente no lo podríamos ver así, tangible. Pero, digamos, el sonido musical es armónico, es constante, tiene una forma ya definida. La onda del ruido, a diferencia, va a ser esto. O sea, se va, como digamos, a alocar. Si lo quisiéramos interpretar como, digamos, como en otro ejemplo, digamos, tenemos un pedazo de papel que va a ser el sonido musical, digamos, es estético, es liso, a diferencia del ruido que va a ser
va a estar todo hecho bolitas, va a estar todo arrugado, va a tener una textura diferente a lo que es un sonido musical. Sin embargo, como lo decía, en el concepto de la música clásico o tradicional, dice que la música es la combinación de sonidos y silencios, ¿no? Pero actualmente un buen creador musical también usa el ruido como elemento de la música, ¿no? Como parte de la música. Ahora, el sonido en el ser humano. En el ser humano, como medio de receptor, puede percibir el sonido de manera inconsciente o consciente. Es decir, la percepción consciente va a depender de su capacidad de interpretar lo que es el estímulo sensorial recibido, sea este por el medio auditivo, que es el canal tradicional con el que escuchamos, u otro. ¿Por qué digo con otro? Porque nosotros tenemos el medio normal, natural, que es el medio auditivo, o esta vía. Y de esta vía pues pasan a los cilios, se genera el movimiento de presión o compresión. Genera ese movimiento mecánico, posteriormente pues pasa a lo que es el sistema neurológico y llega al cerebro y lo interpretamos. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, que dicen, no, sabes que yo no percibo bien, pero si se le hace algún estudio de medición auditiva y ponemos aquí un tubito y lo percutimos, este sonido también es interpretado por los cilios del oído, pero no entra directamente por el canal auditivo tradicional, sino que está entrando por alguna, alguna resonancia, ¿no? Del hueso directamente y pasa a los cilios y de ahí llega al cerebro. Ahora, el cerebro lo puede interpretar o no. Digamos, si nosotros tenemos ya un contexto cultural, un bagaje, es más fácil que interpretemos, digamos, este sonido. En este momento usted está viendo que yo estoy pulsando esta cuerda. Pero, por ejemplo, aquí va a haber términos medios, términos extremos. Digamos, en este caso yo tengo conocimiento que esta cuerda que estoy pulsando es una nota musical y que es un sol. ¿Por qué? Porque ya tengo un bagaje cultural, ya tengo experiencia en el manejo, ya lo he escuchado antes y ya le puedo dar un sentido, que es el sentido musical. Por ejemplo, si usted me está viendo y nunca ha tocado un violín o nunca le ha interesado, más que nada usted va a ver, no, pues sí, es un sonido, algo hizo, no tocó, pulso la cuerda. Pero aunque lo ve, no le da el mismo sentido que yo le estoy dando. Otra persona que simplemente escucha el sonido, no lo va a tomar en cuenta. Que ahí sí tocó algo ahí, pero se escuché algo, pero no sé ni qué, o sea, no supo de qué es y ni siquiera le puso atención o volteó a ver qué cosa era, ¿no? ¿Por qué? Porque para él no tiene un significado o un significante. Esto es la manera, o sea, de que lo ponemos consciente o inconscientemente, pero al final de cuentas el sonido se produjo, el sonido llegó a nuestro cerebro y ya nosotros le dimos un uso o una interpretación, dependiendo de nuestro contexto, ¿no? Ahora, ya entrando aquí a la parte de la física, vamos a definir lo que es una onda. Más que nada es un constructo para describir el fenómeno de la transmisión de energía de un punto a otro sin el desplazamiento de la materia, generada a partir del movimiento provocado por la perturbación o agitación de un medio en reposo. Aquí, ¿qué es un constructo? Nosotros, como es, al igual que la física, al igual que las matemáticas, son algo intangible. Sin embargo, aunque sean intangibles, pues sí nos llegan a afectar, como ya veíamos, o incidir en nuestro organismo. Nosotros debemos darle a eso intangible un concepto, algo con que poderlo manipular. Y construimos el concepto de onda sonora para definir el fenómeno físico que se está dando. Eso es un constructo, es la asignación de un concepto a un fenómeno intangible para poderlo convertir en un objeto de estudio, un objeto que lo podamos observar. Ahora dice,
Este constructo pues va a definir de onda, describe lo que es el fenómeno de la transmisión de energía de un punto a otro sin el desplazamiento de la materia. Aquí es un poquito complejo, ¿no?, explicar esto, porque digamos, la energía pues es intangible, no la vemos muchas veces, al menos que sea en forma de luz. Pero si supongamos que esta bolita de papel sea la energía, para que aquí tengo mi cuerpo emisor, tengo mi medio, y esta va a ser la energía que se va a generar a partir de la vibración de esta cuerda, de la onda y tiene que llegar a mi oído. Sin embargo, yo aquí físicamente estoy usando mi mano para llevar este papelito hacia mi oído. Esto no es una onda sonora. ¿Por qué? Porque estoy usando un medio, estoy moviendo la materia para mover la energía. Sin embargo, si yo pulsar aquí, cuando yo pulso este no, y esto va a representar el sonido, este va a llegar aquí sin que yo tenga que intervenir físicamente para manipularlo, el desplazamiento de la materia. Ahora, pues al yo pulsar esta cuerda, esto es lo que genera el movimiento, porque el medio en reposo es el aire o las partículas que componen el aire, y al yo pulsarla, esta cuerda genera una vibración que hace que las partículas se muevan en una forma recta. Si digamos aquí yo produzco este sonido, esto va a ir directo y ya posteriormente yo lo voy a percibir. Ahora hay diversos tipos de onda. Las hay transversales y las hay longitudinales. La onda musical o la onda sonora musical es un tipo de onda mecánica longitudinal. Es decir, requiere de un medio material para su propagación, donde las partículas del medio pues van elásticos por el cual se transmite, actúan en la misma dirección que se propaga la onda. Al propagarse la onda, comprime y dilata el medio, digamos el aire de transmisión, provocando un movimiento vibratorio constante, que va a ser esto, la vibración. Es como si pusiéramos, vamos, aquí yo hago esto, entre más rápido pues la vibración es más rápida, ¿no? Si voy lento, la vibración es más lenta, y esto va a provocar ciertos movimientos, va a provocar cierta presión o cierto movimiento en las partículas del aire, las cuales van a llegar a mi oído y van a provocar cierta presión en mi sistema auditivo inicial, y yo lo voy a interpretar como un sonido. Posteriormente vamos a tener que entre las características de la onda hay ciertas cosas, elementos que tenemos que tomar en cuenta, como va a ser la amplitud, la frecuencia y el tiempo. La amplitud se refiere a esta parte, a este movimiento del punto de partida hacia arriba. Esta parte no va a ser su amplitud. Su longitud, cuando yo hago, este es un ciclo. Bueno, amplitud, sube, baja y regresa al punto de partida. Ese es mi primer ciclo. Ahora, si yo tengo dos ciclos, subo mi amplitud, regresa mi onda, otro ciclo, y así. El punto que hay de un ciclo a otro va a ser la longitud de la cúspide, digamos. Vamos a tener una unidad de medida. Y va a haber, esto se va a producir durante un periodo de tiempo, digamos 1 segundo, 3 segundos, etcétera, ¿no? Entonces aquí va a entrar el concepto más importante que yo digo debe tener en cuenta usted, que son los hertz. Los hertz se refiere a cuántas ondas, digamos, se producen en un periodo de tiempo, o sea, cuántos ciclos se completan de la onda, de el clima más los puntos, hace ese movimiento durante un periodo de tiempo que llamamos en un segundo. Si nada más se hace un ciclo en un segundo, es un hertz, 2 ciclos son 2 hertz, 3 ciclos son 3 hertz, etcétera, ¿no? En un periodo de tiempo. Aquí tengo, no sé si se alcance a percibir, aquí está oscilando esta figura o esta onda.
aquí tenemos la unidad de medida que es parte del punto 0 al 1 segundo en el tiempo, o sea, tiempo en segundos. Y aquí me están de los hertz, digamos una onda, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es lo que es la longitud de onda y estos son los hertz. Este punto de que usted sepa con qué frecuencia se mueve y cuál es, y qué es un hertz es medular. ¿Por qué? Porque a partir de estos ciclos es lo que se genera lo que es los tipos de sonido que hay en el ambiente. Por ejemplo, vamos a tener que hay diversos ciclos de entre hertz o frecuencias de 0 a 20 ciclos o hertz. No vamos a poderlo percibir la mayoría de las personas. De los 20 Hz a los 1000 Hz va a ser perceptible para la mayoría de las personas, y de los 10.000 Hz en adelante ya no va a volver a ser imperceptible. Vamos a tener, en ese rango vamos a tener primero infrasonido, que es de los 0, o sea, del punto 0 a 20 Hz se clasifica el infrasonido. Y luego vamos a tener el sonido audible, que va a ser entre el rango de los 20 Hz o 20 oscilaciones por segundo a 10.000 Hz, y el que va a ser lo perceptible para un ser humano promedio, y el ultrasonido, que va a ser más rápido, de los 10.000 Hz. Ahora, aquí tengo mi tarjeta. Aquí es importante porque en este rango de los 20.000 Hz, de los 20 a los 20.000 Hz o 20 GHz, vamos a encontrar lo que son las notas musicales que podemos producir con los instrumentos tradicionales y que vamos a poder percibir conscientemente, digamos, en un sentido general. Pero también y esto va a ser el rango de sonido audible. Tenemos infrasonidos, sonidos audibles y ultrasonido. Todos son sonidos en general, pero digamos, en el infrasonido no lo podemos percatar o escuchar directamente, y el ultrasonido tampoco. Lo que podemos escuchar es el rango de los sonidos de entre 20 y 20.000. Ahora, también este rango de sonidos o de frecuencias también se subdividen. Digamos, entre 20 y 125 Hz se encuentran los sonidos graves. ¿Qué es un sonido grave para empezar? Aquí vamos a tomar este instrumentito. Yo espero que aquí se perciba en el... Este es un sonido grave. Y un sonido agudo va a ser esto. Estos son digamos, sonidos graves, sonidos agudos. Dice que de los 20, como yo decía, a los 125 Hz son sonidos graves. De los 126 Hz a los 1000 Hz son sonidos medios graves. Y de los 1001 a 8000 Hz son sonidos medios agudos. Y de 8001 a 20000 Hz son sonidos agudos. También esto entra en la clasificación de voces. Por ejemplo, las voces graves se van a clasificar de los 20 a los 25, que son los sonidos graves, van a ser los sonidos bajos. De los 126 a los 1000 Hz, que son los sonidos medios graves, va a ser el tenor. Y de los 1000 Hz a los 8000 Hz van a ser los medios agudos, y la voz va a ser en el contralto. De 8001 a 20000 Hz va a ser la voz de soprano, y los sonidos van a ser muy agudos. Puede ser estos términos de bajo, tenor, grave, contralto o soprano pueden aplicar ya sea para la voz humana o para algún instrumento musical. De ahí también, de este punto, digamos, como ya mencioné, se deriva lo que es el concepto de las notas musicales, porque dependiendo de cuántos hertz emita el instrumento emisor, va a ser el tipo de sonido la nota que va a emitir. Y para ello, pues aquí, por ejemplo, un piano normal posee 88 teclas.
Las más graves las vamos a encontrar hacia la izquierda, hacia la esquina izquierda, y las más agudas hacia la derecha. Un piano aquí en esta escala va de los 27 Hz, que es un La, a los 4185, es el rango acústico que maneja un piano, un instrumento como el piano. Sin embargo, ¿a qué me refiero físicamente o tangiblemente? Por ejemplo, como ya había escuchado, el sonido más grave que maneja el piano es el La, La. Escuchen. Aquí. Aquí me pasé. Aquí ya tenemos el ejemplo. Por ejemplo, La. Es el sonido más grave que se puede producir en un piano. Y el más agudo es es el. Pero en ese promedio hay otros sonidos que también son producibles. Aquí, digamos, es un instrumento digital. Pero si lo ponemos, digamos, en un piano normal, vamos a también, si es un piano digital, tenemos nuestro La. A veces ¿lo escucha? O nuestro Do. Tenemos nuestro La. Aquí. Nuestro La, que es a 27 Hz. Y nuestro Do a 4100 y fracción. Que está aquí. A ver, acá más coincidimos. Ahí la importancia de conocer en términos de lo que es las notas musicales. Asimismo, por ejemplo, aquí he resaltado de amarillo dos notas básicas. De azul, el rango acústico del piano, que iniciamos desde el La, 27 Hz, hasta aquí. Son 88 notas diferentes que van a alcanzar un piano. Y aquí es importante, porque aquí también tenemos definido lo que es el Do central y el La 440, que lo veremos a detalle, pero aquí lo importante es que las notas musicales o el sonido musical se mide a través de frecuencias de Hertz. Entre menor sea la cantidad de Hertz, el sonido va a ser más grave. A mayor cantidad de Hertz, el sonido va a ser más agudo. O sea, más grave, más agudo, más grave, más agudo. A eso nos referimos, y es la importancia de conocer la teoría de lo que es la onda sonora o la onda musical. Ahora, el sonido como tal va a tener ciertas características. Estas características pues están en relación a lo que es la altura, la cual la altura nos va a definir lo que es si un sonido es grave, agudo o grave. O sea, la altura, que está en relación a la frecuencia, grave, agudo. Asimismo, también otra característica del sonido, que es la duración, la intensidad y el timbre. Vamos a ir definiendo un poquito estas actividades. Por ejemplo, aquí tenemos que la altura, esta nos va a permitir, como dice el concepto, diferenciar entre un sonido grave y un agudo. De la altura, pues también va a depende de la frecuencia de onda. Más que nada es lo que veíamos en el punto anterior.
de esto depende, digamos, cuántas vibraciones por segundo hace. Digamos, este va a ser que si fuera la más grave sería a 16 y esta sería a 4000 imaginariamente. Es decir, se mide a más vibraciones por segundo, más agudo va a ser el tono. En la escritura musical pues dice que se va a representar en el pentagrama. Aquí tenemos nuestro pentagrama. ¿Y cómo se representa esta altura? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aquí está interpretado. Ahora, otro punto importante o cualidad del sonido va a ser lo que es la duración. Y esta nos va a permitir decidir si un sonido es largo o es corto. Y esta va a depender de la persistencia de la onda. Y se va a medir en segundos, es decir, el lapso de tiempo en que se va a dar esta frecuencia de onda. A más segundos, pues el sonido va a ser más largo. En la escritura musical pues se va a representar con las figuras de silencios y signos de puntuación, de prolongación, de compases, etc. De ahí otro punto importante que tenemos en lo que es en el sonido dentro de la música va a ser lo que es la intensidad. Esta nos va a dar lo que es una diferencia entre los sonidos fuertes y los sonidos débiles. Y pues dice que aquí se va a medir por matices de intensidad. Va a ser, por ejemplo, si algo es forte, mezzo forte, piano o pianísimo, etc., ¿no? Y su unidad de medida en la física pues van a ser los decibeles. Prácticamente esto nos permite definir, por ejemplo, cuando cae una hoja si ponemos mucha atención, si esta hoja cae, aquí produce una cantidad de sonido, una cantidad en decibeles. Pero si cae otro, digamos aquí mi mouse, yo lo dejase caer aquí, el sonido que produce va a ser mayor al que produjo mi hoja. Es decir, los decibeles que produce al chocar este cuerpo van a ser mayores a los que produjo la hoja cuando cayó. Es decir, eso va a definir la intensidad. Los decibeles va a estar medido por los decibeles. Y por último vamos a tener lo que es el timbre. El timbre pues nos permite diferenciar lo que son los sonidos de voces e instrumentos. O sea, entre una persona y otra pues tenemos una voz diferente. Entre un instrumento y otro instrumento tenemos un timbre diferente. Por ejemplo, aquí tenemos aquí un mi. ¿De dónde es este mi? El timbre de este violín es diferente al de este instrumento. Ambas notas son mi, pero esto es lo que va a ser el timbre. Le va a dar una diferencia entre este instrumento. Ahora, por ejemplo, con este otro, si yo toco un sol, ahí tengo dos timbres diferentes, aunque es la misma frecuencia en Hz. Esas son las cualidades del sonido. Entonces el sonido va a tener altura, duración, intensidad y timbre. Más que nada estas son las cualidades. Y aquí pues yo agradezco la atención. Espero que esta información que he ido explicando le sea funcional a usted. Como ya dije, son videos orientados a la introducción a la teoría musical. En el primero pues digo, hablé del concepto. Y en este concepto pues hago referencia de que la música es una ciencia y arte de combinar sonidos, silencios y ruidos en un lapso de tiempo y requiere de lo que se va a componer de lo que es la melodía, la armonía, el ritmo y la textura para dar a la obra. Sin embargo, la materia prima de todos estos elementos es el sonido y de ahí la importancia, pues el sonido pues en forma general es todo aquello que pues, logramos percibir de manera consciente y pues va a tener ciertas características
como altura, duración, intensidad y timbre, y donde un punto importante que debemos tomar en cuenta para conocer lo que son bien las notas musicales es la altura, que nos va a permitir definir si un sonido es agudo o grave, y posteriormente nos va a servir de base para interpretar o crear música, lo que es música electrónica, si queremos crear medios de sanación para los que son musicoterapeutas, o para los que son creen o sea, les gusta el yoga, todo eso, para alinear los chakras, etcétera. Esto nos va a permitir esta información de conocer bien los puntos de estos puntos. Yo espero que esta información que aquí te he compartido te haya sido útil, y pues nada, te agradezco por ver este video hasta el final, que estés bien, y en el próximo video vamos a hablar lo que son ya las notas musicales. Estos, más que nada, estos dos videos han sido un poquito más contextuales de lo que es definición del concepto, cuáles son las funciones y qué es el sonido musical. Ya en los siguientes videos iremos centrándonos un poquito más a lo que es ya la aplicación de la teoría musical. Ya veremos cuáles son las notas, y como parte de cultura pues veremos de dónde vienen los nombres de las notas, tanto del sistema latino como del sistema anglosajón, y cuál es la función tanto en la práctica de la teoría musical como ciencia y arte, y también en la práctica, en la interpretación de lo que es la mística, ¿no? Que representan estos tonos. Posteriormente ya iremos viendo las relaciones de otros conceptos de lo que es el tono, la música, etcétera, ¿no? Pero más que nada, esto es lo que iremos viendo o trabajando en estos videos. Yo me despido y nos vemos pronto.